El coronavirus, la serie. Reportando desde Tulum. Hola a todos amigos y amigas, muchas gracias por su atención a esta breve cápsula que básicamente pues tratará sobre los temas del coronavirus y diversas actividades que hemos estado llevando a cabo desde Tulum. Bueno, pues para empezar, y como seguramente todos lo saben, tiene ya casi 4 meses que el coronavirus o el COVID-19, la enfermedad que causa este virus, fue dado a conocer al mundo entero por parte de autoridades chinas. Desde ese momento, los seres humanos hemos deambulado entre no creer en la enfermedad, es decir, ser escépticos respecto a la enfermedad, hasta, la aceptación casi del dogma científico respecto a lo que significa este virus, pasando por supuesto por todo lo que hay en el medio, ¿cierto? Como por ejemplo los apocalipsis bíblicos o las teorías conspiratorias del fin del mundo, o el apocalipsis zombie o qué sé yo. A pesar de que actualmente contamos con una súper sólida infraestructura de telecomunicaciones, se materializa por supuesto en las redes sociales, pero que no solo es eso, porque al final del camino no debemos de olvidar que todas esas redes sociales, todo ese Facebook, Twitter o lo que sea que ustedes utilicen, pues tiene una base física, es decir, hay conexiones físicas de redes, de servidores, etc. Y eso pues ha llevado años, no es algo que haya sucedido el día de ayer. El día de hoy estamos disfrutando de toda esa infraestructura, pues gracias al progreso que la industria de telecomunicaciones ha ido ganando. Y a pesar de que contamos con una comunicación en tiempo real, inmediata, con personas básicamente de todo el mundo, pues no hemos logrado generar un consenso, no hemos logrado generar un acuerdo que nos permita entender qué es el coronavirus, cómo hay que comportarse frente a esta epidemia, frente a esta pandemia, o dicho sea de paso, si realmente representa una pandemia esta enfermedad. Ya mucho se ha hablado de, los paralelismos y las características similares del coronavirus o COVID-19 con otro tipo de enfermedades parecidas como la influenza. Muchos recordarán en México la crisis de la influenza H1N1 o gripe porcina, como se le llamó en un primer momento. Y cómo, pues al final del camino lo que estamos observando hoy parece una reacción desmesurada si lo comparamos con lo que sucedió en aquellos tiempos. En cualquier caso, y parafraseando al doctor Enrique Dussel, profesor emérito de la Universidad Autónoma Metropolitana, estamos ante un escenario ciertamente inédito, porque es la primera vez en la historia de la humanidad, al menos moderna, en la que todos los seres humanos estamos preocupados al mismo tiempo y por la misma razón. Esto de alguna forma nos debe de llevar a un entendimiento mucho más complejo, mucho más consistente, mucho más amplio como seres humanos, por supuesto tomando en cuenta la sólida infraestructura en comunicaciones o en telecomunicaciones que tenemos hoy en día. Sin embargo, y como repetimos al inicio de este pequeño podcast, pues esto no parece ser la situación. Y esto es en parte, por supuesto, a la complejidad de un fenómeno global, una pandemia o cualquier otro fenómeno. Y pues el cruce de mensajes o la interpretación incorrecta de mensajes que se pueden dar a lo largo del camino. Y por el otro lado, pues también observamos que no es posible lograr este consenso, pues gracias a ese relativismo pluralista, es decir, gracias a esa situación en las redes sociales, en las que básicamente, o en el internet en general, en las que básicamente pues todas las opiniones son válidas. Y sí, yo digo, todas son válidas, pero eso no quiere decir que todas sean correctas. Y tristemente vemos que muchas opiniones sin fundamento, muchas opiniones que lo único que están buscando es polarizar o incluso generar intereses económicos para uno u otro grupo, pues son aceptadas como verdades, al menos por los grupos de referencia, es decir, al menos por tus seguidores en Facebook. Ellos sí te van a decir que sí. Y a partir de ahí se empiezan a generar mensajes muy ambiguos y muy confusos que no nos permiten adaptarnos de forma correcta a los fenómenos de la realidad, sobre todo cuando son pues de gran envergadura o aparentan serlo, como el caso del coronavirus. Así es, y como menciona Carlos, con todo esto en la mente, pues decidimos hacer algo, ¿no? Pensamos qué vamos a hacer, de qué se trata todo este tema del coronavirus,
Y para aportar un poco más de claridad al fenómeno, lo que decidimos hacer es salir a las calles de Tulum, aquí en Quintana Roo, México, para hablar con las personas, con los valientes que salen a la calle, y especialmente lo hicimos de 6 a 7 de la tarde. La intención fue hacer un sondeo para proporcionar una perspectiva, comprender el imaginario social en Tulum y más allá, como decía Carlos, de las publicaciones de Facebook, pues darle un poco más de tierra, ¿no? A este fenómeno social. Y bueno, hicimos un cuestionario en donde básicamente comprende 9 preguntas. La primera es ¿qué edad tiene? La segunda es ¿dónde vive? La tercera es, según sus propias palabras, ¿qué es el coronavirus? La cuarta es, nombre emociones que usted está experimentando en la pandemia del coronavirus. La quinta, ¿qué cosas, actividades ha dejado de hacer desde que inició la crisis? La sexta, ¿qué actividades has empezado a hacer y que antes no hacías desde que empezó la crisis del coronavirus? La séptima, ¿cree que la situación mejorará en un corto plazo que sería de 1 a 3 meses, en un mediano plazo de 3 a 6 meses o en un largo plazo en más de 6 meses y por qué? La octava, ¿conoces a algún familiar, algún amigo, algún conocido diagnosticado con coronavirus? Si lo conoces, ¿dónde le hicieron la prueba del coronavirus? Y la que derivaría de esta también, ¿cuántas pruebas le hicieron para determinar el diagnóstico oficial? La novena, ¿consideras que las acciones de las autoridades son adecuadas o inadecuadas y por qué? En esta primera parte de este análisis que les comentamos, lo que vamos a trabajar en esencia es la tercera pregunta, que es ¿qué es el coronavirus? Y vamos a revisar qué es lo que nos han dicho los participantes y en ese sentido vamos a darle un contexto social, político, económico a través de las noticias que hemos encontrado en diversos medios de comunicación. Entonces, no se lo pierdan, van a estar muy interesantes las cápsulas, los invitamos a que nos sigan y pues ahí les dejamos los links para que también puedan dar seguimiento en el blog, ahí van a encontrar los artículos, las referencias, toda la información en la que nos estamos basando para hacer estas cápsulas. Nuestro sitio web es Río V Media y ahí les dejamos los links para que pues se pongan en contacto igualmente si tienen alguna duda o comentario. Y básicamente para cerrar esta primer cápsula, bueno, pues solo agregar que lo que se está tratando de hacer aquí pues es agregar un poquito de materia gris, como dirían, quitarle esa inmediatez típica del Facebook donde simplemente se postean cosas sin más ni más. Y bueno, regresar un poco a la reflexión, regresar un poco al contacto humano, aunque parezca irónico en estos tiempos de contingencia y distanciamiento. Pero bueno, pues trataremos de traer aquí ideas interesantes para ustedes. Pues muchas gracias. El coronavirus, la serie. Reportando desde Tulum.